Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Estudiamos juntos Santiago, capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Es la hora de abrir nuestro corazón al Señor, es el momento de orar, es el momento de hacer una pausa y de buscar a nuestro Padre Celestial. Hazlo con todo tu corazón y verás que será de gran bendición. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es una carta nueva, la carta a Santiago. A lo largo de la historia ha sido discutido quién es este Santiago, quién es el autor de esta carta. Los que se ha discutido a lo largo de la historia, porque hay varios Santiagos en el Nuevo Testamento, algunos apuntan que lo más seguro es que pudo haber sido el hermano de Jesús, Santiago, que fue líder en la iglesia en Jerusalén. Sin embargo, lo importante de esta carta es que es sumamente práctica, muy práctica. Y a mí me encantan estas cartas porque muchas veces la gente se queda en las ideas abstractas y no sabe cómo vivir la Biblia, cómo vivir la palabra de Dios. Y aquí nos lo dice. Esta carta va dirigida, Santiago se presenta como el siervo de Dios y de Jesucristo y que va dirigida a las 12 tribus. Recordemos que ya no estaban las 12 tribus, pero a la comunidad judía que estaba dispersa, porque ese es otro tema también, que para ese tiempo estaban a lo largo del Imperio Romano, se les llamaban las tribus, como si estuviera completa todavía. Hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Contrario al pensamiento general, todos de manera general cuando estamos lejos de Dios consideramos que las pruebas y los problemas son sufribles, son cosas terribles. Aquí te viene a cambiar la idea. Aquí viene a ponerte una idea totalmente diferente. Dice, ten sumo gozo. Y fíjate, le dice hermanitos, y de hecho es una palabra que se va a repetir casi en toda la carta cada rato porque quiere tocar tu corazón, quiere ser una carta muy cercana. Y dice, cambia de opinión. Debes entender que cuando pases por diversas pruebas, debes tener sumo gozo. ¿Por qué voy a tener sumo gozo cuando me encuentre en diversas pruebas? La palabra diversas tiene que ver con eso, que las pruebas son diferentes, enfermedades, persecuciones, problemas económicos, problemas en el ambiente familiar. ¿Cómo yo me puedo gozar? ¿Cómo? ¿Por qué dice que cambie mi opinión? Bueno, versículo 3, por una razón, sabiendo que la prueba produce paciencia. La prueba, fíjate, la prueba cuando estamos en Cristo, para empezar, la prueba de vuestra fe. La fe tiene que ver con una confianza en Dios, con una certeza de que Dios quiere lo mejor para mí, que Dios está al control, que Dios me ama, que Dios, ojo, está haciendo lo imposible para que yo cumpla con sus propósitos y yo llegue a la patria celestial. Cuando tú tienes esa fe, cuando tú tienes esa certeza, ojo con esto, esa fe produce paciencia. La palabra paciencia es muy interesante porque decimos, bueno, paciencia sí es pues tener paciencia, ¿no? Pero la palabra paciencia no solamente implica eso, sino también constancia, perseverancia y firmeza. Es decir, es a través de las adversidades de la vida que Dios las usa para que nuestra fe crezca y nuestra firmeza y determinación se fortalezca. Si no pasara eso, nosotros no podríamos, versículo 4 dice, llegar a ser perfectos y cabales. Estas palabras, perfectos y cabales, implica que estamos reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros, que Cristo Jesús se está reflejando en nuestra vida. Si no fuera a través de estas diversas pruebas, no sucedería. Segundo punto. Ahora, te digo, cambia de tema porque es muy práctica. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche le será dada. Mis amigos, la sabiduría es el elemento más importante para vivir en esta tierra. Dios en nosotros, la inteligencia usada por Dios para tomar decisiones, para discernir los problemas, para saber qué hacer en los momentos familiares, en los momentos económicos, en los momentos de salud que no sabemos qué hacer. La sabiduría de Dios, la inteligencia puesta en práctica nos lleva a tomar las mejores decisiones y a actuar cuando debe ser requerido. Eso necesitamos Cristo viviendo en nosotros para que
con las facultades que Él nos ha dado, podamos reaccionar. Así que es lo que más necesitamos. Pero mira, Dios te la quiere dar. Él lo va a dar abundantemente. Ese es un punto, mis amigos. Muchas veces nosotros rogamos y decimos a Dios, Él te lo va a dar. Él quiere darte. O sea, todo lo bueno que tú le pidas a Dios, como sabiduría, humildad, confianza, gozo, paz, benignidad, bondad, todos los frutos del Espíritu Santo, lo que tú le quieras pedir que es bueno, Dios no lo está reteniendo. Él te lo va a dar sin ningún reproche, sin ninguna pregunta. Eso debemos tenerlo claro hoy. Pero ve el versículo 6, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues que el que haga de esta forma recibirá alguna cosa del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí está un punto clave, mis amigos. Pedir con fe, pedir con confianza, pedir con la certeza, Dios me está escuchando. Él va a responder, Él está en el control, Él sabe qué es lo mejor para mí, Él me ama. Y alguien que me ama profundamente, que me conoce tal cual soy y aún así me ama y me está diciendo que Él ha hecho todo, ha dado su vida por mí, Él sabe que hará lo mejor por mí. La oración de fe, mis amigos, no cambia a Dios, te cambia a ti para poder comprender los planes de Dios y vivir con confianza. Estudiamos Hebreos, entrar en el reposo de Dios. ¿Cuánto nos falta esto, mis amigos? Pedir con fe, pedir con confianza, tener la seguridad de que Dios te ama y busca lo mejor para ti. Pero el que no pide con fe, el que duda, mis amigos, qué terrible. El que duda no puede recibir nada, dice aquí la Biblia. Dios no le va a dar nada. Y no solamente la sabiduría, cualquier cosa cuando lo pides dudando de que Dios te escucha. Por supuesto, porque entre más oramos, nos acomodamos a la voluntad de Dios. No es que Dios se acomode a nosotros. Cuando Dios responde, tú te das cuenta, es la respuesta de Dios y actúas en consecuencia. Por eso, mis amigos, los que dudan, dice, los que son de doble ánimo son inconstantes y todos sus caminos no funcionan. Versículo número 9. El hermano, bueno, aquí esto nada más lo voy a comentar un poquito porque son temas un poquito más sencillos. El versículo 9, 10 y 11 habla de, después de las diversas pruebas, habla ahora de la prueba de la economía. Dice que el hermano de condición humilde gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Básicamente dice que el que no tiene y cuando tenga cordura, y el que tiene y algún momento le falte, sepa también que es una prueba de Dios. Bueno, versículo número 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Aquí pasa a otro tipo de situaciones, las pruebas. Dice, a ver, vamos aclarando una parte. Es bienaventurado, es feliz el hombre que soporta la tentación. Nuevamente, la palabra tentación tiene que ver con enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, diversos problemas. Y también la tentación del pecado. Dice, es feliz el que haya soportado la tentación, porque cuando resista esa prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. Fíjate, la corona de la vida. Algo importante es reconocer, amigos, que desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y el Señor vive en nosotros, tenemos la vida eterna. Eso lo aprendimos en los evangelios. Hoy tenemos ya la vida eterna, pero será dada para ya permanentemente cuando el Señor Jesús nos reciba con la corona de vida en la tierra nueva. Entonces, mis amigos, los que resisten la tentación, los que resisten la prueba, tienen un galardón asegurado. Pero mira, hay aclaraciones con esto. Dice, cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Aclaramos, dice el autor, Dios no tienta, es decir, las pruebas que Dios permita en tu vida no tienen el objetivo de hacerte caer. Dios te prueba hasta donde sabe que tú eres capaz de resistir para darte fortaleza. Ya lo vimos, fe, una confianza en Dios, confianza en su amor, confianza que estás en sus manos, pero la intención de Dios no es que tú caigas, no es destruirte. Entonces, ¿de dónde viene? Bueno,
Dice el versículo 4, la aclaración, que cuando nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado que nos atrae y nos seduce. Esto es muy importante de entender, mis amigos. El enemigo, por supuesto, que trae las pruebas y los problemas y las tentaciones, pero para destruirnos. La intención de Satanás es preparar una tentación que para ti sea tentación irresistible y seductora. Él sí quiere destruirte a través de eso, pero no podría lograrlo si dentro de ti no tuviera algo que tocar. La concupiscencia, nuestras debilidades. Ojo, si nosotros las tenemos allí. Por eso debemos reconocer que somos débiles e ir a Cristo Jesús. Entonces, versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada vez que una persona cae en tentaciones, vamos a decir por cosas pequeñas y grandes, siempre al final trae muerte, trae destrucción, trae dolor, trae sufrimiento. De lo más pequeño, si tú tienes una enfermedad, no puedes comer cosas dulces y dices, apenas esta cosa dulce no me va a hacer daño, va a traer una consecuencia pequeña, pero una consecuencia. Pero todo pecado, pequeño o grande, cuando caes en esa tentación, algo va a destruirse en tu vida, algo va a ser dañado, algo se va a romper, algo se va a dañar. Dice, trae a luz la muerte. Por eso, amados míos, versículos 16 y 17, reconozcamos todo lo bueno, todo don perfecto desciende de Dios. Y mis amigos, esta es una aclaración hermosa. Todo lo bueno que tenemos y recibimos es que Dios nos los ha dado. Consejos generales, versículo 19. Mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cuántos bienes habría en este mundo si tan solo pusiéramos en práctica este consejo? ¿Cuántos y cuántas amistades se salvarían? ¿Cuántas cosas evitaríamos? Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, no solamente oidores y engañándose a ustedes mismos. El versículo 23 al 25 habla de eso. Mucha gente solamente se siente que es buena, solamente tiene una fe intelectual, pero no te engañes. Hay que practicar la palabra de Dios. Lo que escuchamos hay que llevarlo a la práctica y de esa manera traerá vida a nosotros. Versículo 22, si alguno se cree muy religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. No refrenar la lengua. Cuánto daño se hacen por los chismes, por los comentarios. Cuánto daño hablarle a alguien lo que no debes decirle. Cuánto dañas a alguien de comentarle algo lo que sabes que lo va a lastimar. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo dices? No lo hagas. Pero aquí me queda, este versículo es sumamente práctico. Dice, el que se cree religioso, pero no refrena su lengua, se está engañando. Y la religión que tiene no vale nada. Y bueno, terminamos con un consejo sumamente práctico y sumamente dicho de Jesús. De hecho, esta sección se parece mucho al Sermón del Monte. Los que analizan dicen esto son como que comentaron el Sermón del Monte, porque de allí vienen estas ideas. Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera forma de vivir? ¿Cuál es la mejor manera de expresar que realmente tenemos una religión y un amor profundo por Dios? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense qué sencillo es en el sentido de lo práctico. Jesús lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Mis amigos queridos, si nosotros no estamos viviendo esto, no hay fe, no hay realidad de nuestra fe. Solamente son apariencias. Pero yo sé que el Señor Jesús está trabajando en nuestra vida, está viviendo en nosotros, y estoy seguro que esto es una realidad en nuestros corazones. Querido Padre,
Ayúdanos a tener esta fe, ayúdanos a pedir con confianza, ayúdanos a tener gozo en las adversidades, ayúdanos a saber que en las adversidades tú estás con nosotros, ayúdanos a saber y a reconocer y a entender de una vez por todas que tú nos amas profundamente, que quieres lo mejor para nosotros. Y si nosotros estamos en ti, en una relación profunda, viva, nosotros entendemos que tú haces lo mejor para nosotros, a pesar de que a veces pasamos por el valle de la sombra y de la muerte. Danos esta fe, ayúdanos a tener gozo en medio de las pruebas y cada vez que pasemos en ellas sepamos más y entendamos más la cercanía que tenemos contigo. Quédate hoy con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.